Ya, chiquillos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Al final dejamos esta cápsula en, en asincrónico porque no nos dio el tiempo. Qué cosas, ¿no? Bien, partamos con los aspectos muy generales del protocolo de columna vertebral. El protocolo de columna vertebral es uno de los exámenes de mayor recurrencia, de mayor incidencia en las prestaciones que se dan en lo que respecta a resonancia. Así que es algo que constantemente van a estar viendo, ¿ya? Así que lo primero de hablar, posicionamiento, el paciente va de cúbito supino, ¿cierto? Con la cabeza craneal o la región craneal hacia el gantry. Y siempre vamos a ocupar la bobina de columna. La bobina de columna habitualmente puede tener dos tipos de formato. Una que viene adherida a la camilla, ¿cierto? O en su defecto que venga como elemento individual. Eso se daba con los equipos antiguos. Pero que hoy en día los equipos más modernos ya viene adjunta la camilla como parte del segmento de la columna o viceversa. La bobina columna viene adherida a la camilla, ¿ya? Y ese traje va a depender del segmento anatómico que estemos estudiando, sea cervical, dorsal o lumbar, ¿ya? Así que en aspectos como de receta, el protocolo de columna vertebral, a diferencia de neuro, que habíamos visto que en neurocentral tenemos un pupurrí de diversas secuencias, tenemos imágenes turbo como el T1 y el T2, ¿cierto? Para ver morfología y el, la navegación del líquido cefalorraquídeo entre las circunvoluciones y los ventrículos, ¿cierto? En el caso del T2 gradiente, que ya no nos aporta información anatómica, sino que patológica de contenido de precisión rápida, como susceptibilidad paramagnética hemática, ¿cierto? O ferromagnética en el caso de la sangre crónica, o elementos calcificantes en el caso del FLAIR, vemos demineralizante, ¿cierto? Y difusión, restricción intracelular. En el caso de columna, cambia el aspecto de la funcionalidad de la secuencia porque el perfil que nosotros trabajamos acá son solamente secuencias de familia Spinnaker. Todo lo que están viendo acá tiene de cualidad que son familias o sea, son secuencias específicamente turboespínicas. Y dependiendo del segmento anatómico vamos a tener mayores o menores complicaciones. ¿Con qué cosas? Con las técnicas de saturación grasa. Entonces, ¿cuáles son los conflictos fisiológicos que vamos a tener? Bueno, en la región cervical, por una parte, tenemos la interfase de materia que se presenta en la región cerebral, ¿cierto? Y que a través de la región cervical, al igual que en tomografía computada, nosotros tenemos complicaciones con esta diferenciación de materia, que en el caso de resonancia se pueden apreciar con artefactos de inhomogeneidad por estas interfaces. Por lo tanto, la técnica de saturación grasa que se tiende a preferir, ojo, va a depender obviamente del operador y el equipamiento y la marca del equipamiento, es la técnica de inversión-recuperación, que en este caso sería la técnica ESI, ¿ya? Por lo tanto, frente a esta alcance a nivel cervical y que en dorsal también se nos da este conflicto de que no tenemos la interfaz material en cervical, pero sí tenemos un conflicto significativo que es que en la región dorsal tenemos el parénquima pulmonar y obviamente esa interfaz de materia puede ser un poquito crítica frente a las inhomogeneidades que les vamos a mostrar de ahí en un caso particular, ¿ya? Así que en estos escenarios también es importante entender que dependiendo del POP de trabajo y de las dimensiones del paciente, por supuesto, es que en el POP amplio también vamos a preferir la técnica de inversión y recuperación, al menos para el T2 con técnica de saturación grasa. Y frente a la administración de medio contraste, obviamente la técnica de saturación grasa que nosotros vamos a emplear va a ser la técnica Dixon. Entonces, eh, los protocolos van a depender de sus complementos que vamos a emplear para aumentar las interfaces de contraste. Así que el protocolo suele darse en coronal T2, todo esto tubo espineico, ¿cierto? Sagital T2, sagital T2, T1, perdón, y sagital T2 con técnica saturación grasa, ¿ya? En el caso de los axiales, vamos a agregar habitualmente el T2, H obligatorio, y en el caso del T1, en algunas partes se lo saltan en el segmento cervical y dorsal, ¿ya? ¿Por qué? Porque el T1 nos va a permitir caracterizar algunas cositas que en el caso del T2 no se ve más limitado. Bueno, perdón, en el caso del T1 se ve más limitado que en el caso del T2, ¿ya? Ahora, las patologías que nosotros vamos a ver de mayor recurrencia en este tipo de protocolos son procesos degenerativos, como las hernias, ¿cierto?, del núcleo pulposo, eh, traumatismos asociados, radiculopatías, controles de hernias, ¿cierto?
recidivas y en el caso que vamos a ver también en procesos infecciosos e inflamatorios, ¿ya? Ahora, ¿en qué caso vamos a inyectar medio de contraste? Porque los protocolos de columna habitualmente, si vienen por procesos degenerativos, por discopatía, ¿cierto? No requieren medio de contraste, pero solo y únicamente vamos a inyectar medio de contraste en procesos inflamatorios o infecciosos o en procesos postquirúrgicos de hernias discales. Y en este criterio hay algunas partes que va a depender de la data de la cirugía. Si el paciente tiene más de 10 años de cirugía, habitualmente no se inyecta. ¿Ya? Hay otros centros en donde indistintamente de la data de la cirugía le van a inyectar igual. ¿Ya? Así que tienen que, dependiendo del centro médico, averiguar en qué condiciones el radiólogo está solicitando la administración de medio de contraste. Y obviamente infecciones, inflamaciones asociadas o declaradas también requieren la administración de medio de contraste. En este contexto vamos a agregar técnicas T1, ¿cierto? Turboespineco, pero además vamos a agregar técnicas de saturación grasa. Esto va a depender obviamente del segmento anatómico, porque vamos a ver que tenemos algunos conflictos dependiendo de la fisiología o las limitancias fisiológicas que tenga el paciente. ¿Ya? Así que partamos por chiquillo. El plano coronal es un plano que nos da una referencia para poder guiar las planeaciones de los sagitales, que son las referencias de mayor incidencia en los protocolos de columna. Habíamos visto que en cerebro tenemos el cinco por uno, que es fondo los 5 axiales, ¿cierto? Que son el plano que prepondera en neuro. Pero en el caso de columna, el plano que prepondera habitualmente es el plano sagital, ¿ya? ¿Y por qué en sagital? Porque vemos muchas referencias que probablemente en el plano axial se ven bastante limitadas, como por ejemplo los cuerpos vertebrales, ¿cierto? Los discos intervertebrales. De un momento que voy a acomodar la imagen. Ok, acá tenemos entonces nuestros tres planos. Tenemos el sagital T2, ahí sí. Tenemos el sagital T2 en el lado izquierdo, el T1 en el caso del medio y el T2 con técnica de saturación grasa en el lado derecho de su pantalla. Y si se fijan en este tipo de plano, podemos ver una mayor caracterización de los cuerpos vertebrales y a través de la anatomía discal también podemos ver una gran referencia de cómo se está situando y cuánto contenido acuoso tienen estos elementos, aparte de ver la indemnidad del contenido medular. Entonces, acá los sagitales son muy, muy importantes. Por eso, partir con el coronal es de gran relevancia porque nos permite guiarnos en el eje de planificación para nuestras imágenes sagitales, ¿cierto? Así que ¿cómo va a partir nuestro plano coronal? El plano coronal habitualmente lo vamos a seguir dependiendo del eje de la columna vertebral y esto varía significativamente de paciente a paciente, ¿ya? El plano coronal siempre abarca desde el ligamento longitudinal anterior hasta el término de las apófisis espinosas y sí o sí tenemos que avanzar desde el plano del FOB en el caso del segmento cervical, ¿cierto? Un porcentaje del plexo braquial. Ya, si bien es cierto, no es el protocolo del plexo braquial, pero no queda ajeno a la evaluación de la emergencia del plexo que parte desde C3 y termina en eh, C1, C2 más o menos, tienen que cubrir para poder abarcar parte del plexo y la emergencia, porque muchas de las radiculopatías están asociadas a conflictos patológicos en ese segmento anatómico. Así que, como se visualiza acá, gran parte de estos elementos tienen que ser visualizados, aparte de las estructuras desde el plano coronal completamente, y así poder evaluar segmentos adyacentes como lo que son los segmentos cervicales, partes blandas y glandulares. ¿Ya? Para poder planificar el plano sagital, entonces nos vamos a regir desde el plano coronal, ¿cierto? Y vamos a, eh, vamos a ubicarnos desde la apófisis transversa hasta la apófisis transversa contralateral, ¿cierto? Lo importante de la planificación de las imágenes sagitales es que siempre tiene que haber un corte medio. Por lo tanto, el número de cortes que usted va a emplear para el protocolo tiene que ser impar. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr
que la estructura medular se vea en su máxima expresión y poder ver algunos segmentos, por ejemplo, en el área lumbar, el cono medular, ¿cierto? Entonces, es de gran relevancia para algunas patologías como la siringomielia o dilataciones del canal ependimario, sobre todo a nivel cervical, que son de gran significancia patológica. Y finalmente, el plano axial va a depender obviamente del segmento anatómico. Vamos a orientarlo de acuerdo a las patologías. Si vienen por causas tumorales, habitualmente hacemos bloques completitos del segmento en estudio, en este caso, abarcar desde C1 hasta T1, T2 aproximadamente, ¿cierto? Y de manera continua. Pero en el caso de estudios de discopatías, nosotros vamos a dirigir los discos corte por corte. En el caso cervical no es tan significativo hacerlo disco por disco y nos mandamos un pool de imágenes hacia abajo. Pero, por ejemplo, en el segmento lumbar, habitualmente nosotros planificamos desde T12, ¿cierto? 5, 4, 3, 2, 1, 12. Desde T12, ¿cierto? Hasta T3 más o menos, hacemos un bloque completito y ya, vamos acá hasta aquí. Ya después del cuarto empezamos a hacer bloques paralelos al eje de los siguientes discos. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy bajando de disco a disco, va cambiando mi orientación, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los discos más críticos? L4, L5, ¿cierto? Como que el que están visualizando acá, que habitualmente son 5 cortes. Yo les sugiero trabajar cortes impares. ¿Por qué? Porque al trabajar cortes impares, al menos uno de los cortes va a quedar en el segmento en medio del disco y así puedo ver desde el plano axial la emergencia de las posibles protrusiones que pueden existir, como en este caso. En este caso no están, si se fija, el plano no está completo porque no tiene esa orientación diagnóstica, pero si yo empiezo a subir un poquito, por ejemplo, acá sí abarcamos una dirección paralela al eje del disco y así puedo ver si efectivamente existen desplazamientos de parte del elemento discal o protrusiones asociadas que puedan crear compromisos de la emergencia del agujero de confusión, que es en las zonas críticas donde tenemos conflictos asociados a radiculopatías. Entonces, a nivel cervical, nosotros los planos de preponderancia van a ser el T2, el T1 y el T2 con técnica de saturación grasa. Yo sugiero habitualmente emplear técnicas de inversión recuperación. ¿Por qué? Porque el segmento cervical habitualmente es un área de mucho conflicto. Si van a ocupar una técnica especial, que sea SPIR con P, ¿cierto? Y que ocupen un chimin activo para poder homogenizar la técnica. De lo contrario, se van a presentar con artefactos de inhomogeneidad periférica y les van a aparecer los manchones blancos que ya conocemos de este tipo de arterias. Bien. En el caso de los planos axiales, vamos a preferir siempre la visualización en plano de la axial T2, por lo tanto, es ahí donde tienen que ocupar la mayor cantidad de recursos, porque la gran mayoría de los procesos patológicos se dan en contextos acuosos. ¿En qué caso voy a preferir el contexto del T1? En caso de procesos tumorales. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante. Bueno, yo creo que lo vieron en las cápsulas, que cuando cae la señal en el T1 y cae la señal en el T2 y se ve heterogéneo en el T2 con técnica saturación grasa, hay una alta preponderancia de que lesiones óseas que cumplan con ese criterio de intensidad probablemente tengan un grado de malignidad. Y en ese contexto vamos a requerir la administración de medio de contraste si es que la orden médica no lo indica o no están sospechando y de acuerdo si el paciente también cumple con los requisitos para la administración de medio de contraste y si él autoriza la administración. ¿Ya? Bien, en el caso de la columna dorsal cumplimos con el mismo criterio de planificación, ¿cierto? Desde el eje coronal, ¿cierto? Vamos a ocupar el plano sagital y en el plano coronal, ya planificado, vamos a planear nuestras imágenes sagitales, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Es el plano axial. ¿Por qué? Porque el segmento dorsal es un segmento bastante amplio, como se visualiza acá, y hacer un bloque de imágenes tan amplios, probablemente vamos a generar conflictos de distorsión geométrica en la periferia. Así que habitualmente nosotros lo que hacemos es hacer dos bloques. De T1 hasta T7, ¿cierto? Hacemos un bloque o una adquisición 1, ¿cierto? Y después hacemos una segunda adquisición desde T7, ¿cierto? Hasta L1. Siempre se tienen que asegurar que los cortes
abarquen completamente el cono medular, indistintamente si ese es segmento lumbar o no, porque muchas veces queda cortado y hay algunas patologías, por ejemplo acá, que hay dilataciones del canal ependimario, y eso puede traer conflicto clínico e inclusive le pueden recetar a los pacientes. Entonces es importante siempre poder hacer este dos segmentos. Cada uno de estos segmentos no debería sobrepasar de los 28 cortes e idealmente 24, 26 cortes. ¿Para qué? Para que disminuyamos la distorsión geométrica que se pueden producir entre el primer corte y el último corte. Entonces la columna dorsal inevitablemente vamos a tener que dividirla en dos partes. Así que cuando vean protocolos de columna dorsal en algunos centros médicos donde ustedes tengan que ejercer, probablemente se van a encontrar que las planificaciones ya se vienen preestablecidas como axial alto y axial bajo, que habitualmente los colegas lo mencionan así. ¿Ya? Estas imágenes las vamos a hacer tanto para el T2 como para el T1. Y si se fijan acá, tenemos algunos conflictos de fisiológicos como la respiración del paciente, ¿cierto? Segmentos vasculares de alta intensidad como la aorta, ¿cierto? Más el cuerpo cardíaco. Así que dependiendo del segmento anatómico podemos trabajar antero-posterior, ¿cierto? La dirección de fase, o si están bien corregidas y con una buena banda de saturación que dispongamos delante, ¿cierto? De todas estas estructuras conflictivas, o en contra de que pueda aumentar el FSAP, es que la dirección de fase la podamos, la dispongamos de derecha a izquierda, ¿ya? Ahora, ¿qué va a suceder con la administración de medio de contraste? Como por ejemplo estamos viendo en este caso. La administración de medio de contraste, en el caso del segmento dorsal, es una de las áreas más complejas. ¿Por qué? Porque tenemos mucha interfase de materia muy brusca. Así que y además que el FOB es muy amplio. Así que lo idóneo es que la aplicación sea con una técnica Dixon. Ahora, ¿por qué nosotros sugerimos con técnica Dixon? Porque si se fijan acá en un plano axial, empezamos a planificar desde el segmento C7, T1, ¿cierto? Y si se fijan, tenemos conflictos de interfase asociados a la técnica saturación grasa. Cuando hay mucha interfase y el equipo no logra testear correctamente el perfil de la grasa, sobre todo en este paciente, que es un paciente que tiene poco contenido graso, ¿cierto? No logra saturar e invierte la saturación. Y eso por consecuencia trae que, por una parte, ¿cierto? Tengamos imágenes sin la técnica de saturación grasa, y a medida que vamos bajando, claro, la técnica se logra, pero si se fijan, empieza el conflicto de inversión de la técnica hasta que ya en algún segmento se invierte completamente la intensidad de la señal, y eso puede generar conflictos en áreas diagnósticas como el canal medular, si es que hay lesiones activas en el canal medular, desmielizante, por ejemplo, la esclerosis múltiple, o conflictos en alguna área activa ósea que se pueda estar estudiando de acuerdo a la orientación diagnóstica, ¿ya? Entonces, en estos escenarios, siempre es útil trabajar con técnicas de Dixon, ¿cierto? Que me permitan poder disminuir y por lo tanto sacarme de encima los artefactos de inhomogeneidad que conllevan obviamente a las manchas blancas que ustedes ya conocen como parte de las técnicas de saturación grasa de tipo espectral. ¿Ya? Bien, entonces, el segmento lumbar vamos a cumplir el mismo criterio, es un poquito más acotado el FOB a diferencia del FOB que empleamos a nivel dorsal. Habitualmente los planos coronales y los planos sagitales vamos a planificarlos de la misma forma que los segmentos anatómicos, pero en el caso de la columna lumbar, sí o sí, la gran mayoría de los diagnósticos viene por discopatía, así que los cortes siempre van a ser en forma de paquete, y por lo tanto, en esta área, como ustedes bien recuerdan en la clase de artefacto, existe probabilidad de que se produzca el artefacto multipaquete o crostal también, y esto pueda generar algún conflicto. Lo importante es que si el artefacto se empieza a expresar, lo ideal es que se manifieste detrás del segmento medular, en la superficie espinosa hacia atrás, de manera de no interferir en el diagnóstico clínico, ¿ya? Este no es el caso particular del paciente que estamos revisando, porque si se fijan, acá tenemos un compromiso patológico que no tiene orientación discal, y por lo tanto los axiales que hicimos para este escenario no condicen con la orientación de los discos. Si se fijan acá, no tienen el mismo paralelismo del disco que sí esperaríamos para una discopatía, por ejemplo. Sin embargo, eh, es importante que sí o sí se abarque desde L1, ¿cierto? De 12, L1 hasta S1, ¿cierto?
e inclusive si hay fusiones de vértebras también las tienen que incluir dependiendo del grado de expresión del pseudodisco que pueda existir en estas fusiones vertebrales, ¿ya? Bien, en algunos casos es posible administrar técnicas de saturación grasa espectral, sí, como en este escenario, ¿cierto? En donde tenemos un T1 con administración de medio de contraste y si se fijan, se acusa la inhomogeneidad periférica que es propio de las técnicas espectrales. En columna lumbar se suelen emplear, ¿ya? Porque obviamente es una técnica que es mucho más corta en aspectos de adquisición, a diferencia del Dixon que tarda bastante, ¿ya? Y en el plano axial hay que tener un poquito de recelo con la técnica espectral porque esta también puede verse interferida con interfaces de materia en este segmento que son los contenidos intestinales y esto puede conllevar a que la técnica pierda homogeneidad. Lo importante es que en el segmento que ustedes estén trabajando le pongan siempre un símil activo de manera de poder indicarle al equipo donde quiero testear completamente el perfil de grasa que quiero que sensee previo al lance de la secuencia, ¿ya? Y ojo con el tema del T1 con administración de medio contraste, porque si se fijan, los artefactos asociados al efecto pulsátil y la presencia de la interfase de contraste producida con el medio de contraste más la técnica de saturación grasa acentúa el perfil de ghosting y de blurring, por lo tanto, tienen que poner tienen que disponer de bandas de saturación, ¿cierto? El ancho de banda también tienen que subirlo un poquito para disminuir este efecto de movimiento y disminuir el efecto fantasma. E idealmente trabajar con el máximo de tiempo de eco para los T1 que rondea entre los 25 y los 30 milisegundos. ¿Ya? Ahora, las patologías que le había comentado anteriormente pueden tener dos orientaciones, que son las degenerativas, ¿cierto? Con las genitales, ¿cierto? La radiculopatía o disminución del espacio discal o procesos degenerativos del cuerpo vertebral o en su efecto causas inflamatorias infecciosas o en su efecto, que lo voy a buscar por acá, tenemos los complejos tumorales. Acá, en el tema de los complejos tumorales hay que tener cierta atención. ¿Por qué? Porque les suele pasar que a veces los diagnósticos vienen por hernia del núcleo pulposo o proceso degenerativo, ¿cierto? Y se pueden encontrar con este tipo de patologías que cae la señal en el T2, cae la señal en el T1 y en el T2 con técnica de saturación grasa se ve heterogéneo. Si el paciente presenta este tipo de diagnóstico y no puede ingresar en medio de contraste, una buena técnica de poder demostrar este complejo patológico es a través de una secuencia dentro fuera de fase. ¿Por qué? Porque la técnica dentro de fuera de fase es una secuencia gradiente y la secuencia gradiente lo que hace es acentuar la presencia de agua y grasa dentro del mismo voxel y generar este efecto de error y por consecuencia presentar el artefacto de tinta china. Entonces, por consecuencia, en la expresión del artefacto de tinta china nos va a acusar la presencia de contenido acuoso propio de los componentes tumorales, dado el acentuado crecimiento mitótico de este tipo de lesiones, y como el cuerpo vertebral tiene un componente graso de almacenamiento, es probable que la presencia del componente graso asociado a la presencia del parénquima tumoral genere la cantidad de agua y grasa símil dentro de un mismo voxel, por lo tanto, el artefacto de tinta china tiende a mostrar de manera de que podemos ver perfiles de fracturas patológicas que son propias y habituales de lesiones del cuerpo vertebral. Y en este escenario tenemos que poner mucha atención porque si existen fracturas patológicas y el paciente no tiene conocimiento de un primario, probablemente el primario tengamos que pesquisarlo y por lo tanto indicar dentro de eso la anamnesis al radiólogo para que pueda solicitar dentro de los diagnósticos diferenciales exámenes complementarios para poder pesquisar el diagnóstico que se le está eh, pesquisando como hallazgo incidental en este tipo de lesiones. ¿Ya? En los complejos inflamatorios infecciosos, les sugiero que aparte de agregar el axial T1 y el axial T2, que el axial T1 y en general los componentes T1 en los protocolos de columna me van a permitir caracterizar eh, anatomía del cuerpo vertebral, ¿cierto? Y esto por consecuencia me va a permitir qué tanta pérdida de componente óseo tiene, o sea, como una pseudo inclinación de análisis musculoesquelética que la vamos a ver en la próxima clase, ¿cierto? A diferencia del T2
que me permite ver los componentes acuosos, como es el núcleo pulposo, y otro tipo de componentes como el canal medular, ¿cierto? En el caso del T2-FASAT me permite ver complejos patológicos, inflamatorios e infecciosos como lo que estamos viendo acá, que es un importante componente de restricción parcial, que en este caso sería categórico para un absceso a simple vista, ¿cierto? Deberíamos revisar las imágenes con medio contraste para confirmar si existe captación y efectivamente tiene un contenido de captación activa, por lo tanto sí se puede confirmar un proceso infeccioso, ¿ya? Cuando existen estos escenarios es importante siempre agregar un T2 con técnica de saturación grasa como se visualiza acá, porque eso me permite aumentar la interfase de contraste en estas regiones, ¿cierto? Y poder caracterizar de mejor forma el componente que presentan este tipo de lesiones que a veces pueden tener contenidos hemáticos, contenidos mixtos, ¿cierto? O en su defecto ver si el contenido que tienen estas lesiones es de agua ligante o no. Y esto debido a que el tiempo de eco que ocupamos en los dedos con técnica de saturación grasa rodean entre los 60 a los 85 milisegundos, mientras que en los T2 turbospinecos sin técnica de saturación grasa nosotros empleamos tiempos de eco que superan los 100 milisegundos. Entonces, a medida que yo voy aumentando los tiempos de eco, sí puedo ver diferenciales, ¿cierto?, entre los componentes de precisión rápida y versus los componentes de precisión más lentas que no se pudiesen alcanzar a ver en su totalidad dependiendo de la técnica espectral que ustedes estén empleando, si es de inversión recuperación o técnica espectral. Mm, Y eso creo que no lo puedo hacer más cortito. ¿Ya? El resto de la patología lo tienen en las cápsulas, así que eso estaría para ustedes. Y dejamos hasta acá la cápsula. Que estén muy